Muy bien, estamos yéndonos en esta bosquejo que tú tienes de una manera tranquila. Estamos digiriendo, ¿verdad? Poco a poco la enseñanza. Y el domingo pasado vimos un punto solamente, así es que si no viniste el domingo pasado y tienes tu bosquejo, llénalo. Y dijimos, necesito a otros para que caminen conmigo. En el apoyo espiritual, necesito a otros para que caminen conmigo. Necesito a la familia de Dios para caminar juntos con otros. Lo vimos el domingo pasado. Ahora tú tienes el acceso a YouTube. Por favor, busca ese sermón, ¿verdad? Necesito apoyo espiritual, parte 2. Y entonces escúchalo para que puedas conectarte con lo que hoy voy a hablar. Pero vamos a comenzar. Dijimos el domingo pasado, primero necesito una familia espiritual, necesito a otros que caminen conmigo. Ahora voy a ir al punto número 2. Escribe en tu bosquejo, por favor. Punto número 2, necesito a otros para que trabajen conmigo. No solamente quiero a una iglesia y una familia de la fe para que caminemos juntos, sino también necesitamos aprender a trabajar juntos. Yo quiero preguntarte, ¿sabías que Dios tiene un trabajo especial para que lo hagas con tu vida? Dios tiene un trabajo especial para que lo hagas con tu vida. ¿Sabes que el éxito, la satisfacción en la vida no está en lograr títulos o posiciones o prestigio o fama o engrandecer o engordar, como dicen por ahí, nuestras cuentas de banco? El éxito verdadero se logra cuando cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Él nos puso en este planeta, nos puso en este mundo para que nosotros cumpliéramos un trabajo muy especial que Él tiene para nosotros. Esto es lo que la Biblia dice en Efesios 2:10. Léelo conmigo, ahí está en tu bosquejo, en el punto 2. Dice, somos creación de Dios para hacer las buenas obras. Escucha bien, mira bien lo que tú dices. Por eso estoy vivo, para eso existo. Dios te hizo para hacer las buenas obras que Él dice de antemano había planeado. Somos creación de Dios para hacer las buenas obras que Él de antemano había planeado. Antes de que nacieras, Dios ya había planeado las buenas obras que Él quiere que tú hagas. ¿Sí? Él te puso en este plano, en este lugar, en esta comunidad, con un propósito muy especial. Y quiero decirte que necesitamos estar muy conscientes que podemos perder el rumbo y hacer nuestra propia voluntad, andar haciendo quién sabe qué y nunca cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. No es algo automático, no es que de repente dices, ya lo estoy haciendo por inercia. No, necesitas estar atento, abierto en una relación íntima con Dios, diaria y continua, para que Él te guíe, porque muy fácil nos desviamos, muy fácil nos entretenemos en otras cosas. Es lo que uno de los profetas del Antiguo Testamento dijo cuando dijo, es como aquel que sale a cazar un oso, pero empieza a seguir el rastro de un conejo y luego el de un ratón y termina por ahí escarbando en una madriguera de unas hormigas quizás. Entonces pierdes el rumbo, pierdes la esencia de lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, estamos viendo en esta serie que fuimos creados para cumplir los 5 propósitos de Dios para nuestras vidas, sea en lo personal o en la comunidad de fe. Estamos creados para cumplir 5 propósitos de Dios. Y uno de esos propósitos es servir a Dios. Fuimos creados para servir a Dios. Estamos hechos para servir a Dios. Ahora, tú dices, ¿cómo sirvo a Dios? Parte de servir a Dios es servir al prójimo. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿sabes? Esto lo vamos a hacer también en el cielo. Por eso debemos prepararnos para servir, porque en el cielo vamos a servir. Se nos ha vendido la idea de que cuando llegues al cielo te van a agenciar o te van a dar tu propia nube y tu arpa para que estés ahí rascándole al arpa por los siglos de los siglos. Igual si no sabes tocar arpa, pues ¿qué tiene? Tienes toda una eternidad para aprender. Para muchos de nosotros que quizás no tenemos un sentido musical, pues sería no un cielo, sino sería el infierno. ¿Me explico? Entonces quítate esa idea de que vas a estar allá, ¿verdad? Y te vas a tirar en el césped celestial de panza y ahí vas a estar disfrutando por los siglos de los siglos. No, en el cielo también vamos a servir a Dios. Por eso estamos aprendiendo a servir aquí, servir a la manera que Dios quiere que aprendamos a servir. Servir de corazón, sin esperar nada a cambio, con liberalidad, con generosidad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, ¿sí? Necesitamos reconocer que algo que Dios quiere que nosotros entendamos es que en el cielo no va a haber fatiga, porque todos haremos nuestra parte. Por eso la iglesia es un pedazo de cielo.
El Señor nos invita a reconocer que en la medida que cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, entonces no nos vamos a cansar. Pero ¿qué pasa? Como tenemos una mentalidad terrenal, ¿verdad? Entonces decimos, no, que lo haga otro o que lo haga alguien más. Y entonces dejamos a unos cuantos sirviendo y esa persona pues se fatiga, se cansa, se estresa. Y cada uno de nosotros debemos reconocer que si en la tierra tratamos de hacer todos nosotros, el único resultado que tendremos es fatiga, cansancio, ¿verdad? Y esto no es bueno. Por eso Dios nos invita a que sirvamos los unos a los otros en amor. Mira este versículo de Eclesiastés 4:9, está en tu bosquejo. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos, ¿qué dice? Léanlo conmigo, les va mejor. Nos va mejor. Si trabajamos unidos, nos va mejor. Y no solamente nos va mejor, logramos más. Yo siempre he dicho lo siguiente: 2 personas unidas pueden hacer más que 20 divididas o en desacuerdo. Y sí es cierto, puede llegar un gran grupo de 20 personas, pero en lo que cada quien quiere hacer lo que le da la gana, y entre el alegato y esto y lo otro, terminan haciendo nada, solo enojados y molestados, y pues cada quien ocúpese de su salvación. Pero cuando 2 personas llegan, aunque sean 2, y están de acuerdo, ¿qué queremos hacer? Servir a Dios, amar al prójimo, etcétera, etcétera. Y entonces hacen mucho más que 20 personas desunidas. Por eso dice, más valen 2 que 1, pues trabajando unidos, léelo otra vez conmigo, les va mejor a ambos. ¿Sí? Dios quiere que entendamos esto. Dios quiere que entendamos que cuando trabajamos unidos nos va mejor a todos. Así es que necesitamos una familia de la fe, necesitamos una iglesia para hacer el trabajo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Él nunca planeó que nosotros hiciéramos ese trabajo solos. Él nunca planeó. Él quiere alcanzar esta comunidad de Tecate, pero no solamente quieres usar al equipo de evangelismo explosivo. Yo sé que muchos de nosotros decimos, no, ya está el equipo de evangelismo explosivo, que ellos hagan la tarea. No, ellos son el ejemplo, el testimonio, los mentores, los modelos, para que nosotros también asumamos nuestra responsabilidad. A lo mejor el equipo de evangelismo explosivo nunca va a tener contacto con mi compañero de trabajo con el cual yo tengo contacto todos los días. Y mi tarea es evangelizarlo. Mi tarea es compartirle mi fe. Primero a través del testimonio de mis acciones, de mis palabras, etcétera, etcétera. Pero un día yo tengo que hacer una cita con él y presentarle el evangelio. ¿Me explico? Hay personas que solo tú tienes contacto con ellas, nadie más de la congregación. ¿Y cómo conocerán, cómo sabrán si tú no les predicas? ¿Verdad? ¿Cómo sabrán si no hay quien les comparta? Por eso dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies. Y yo espero que tus pies sean esos hermosos pies que llevan el mensaje a tu círculo de influencia. Ahora, Dios te ha llamado y me ha llamado a servir a los demás, pero nos llama en el contexto de la comunidad de fe, en el contexto de la iglesia, en el contexto de la familia. Ahora, esto es bien importante porque a veces pensamos que los mejores cristianos, que los cristianos más espirituales, es los que andan solos por ahí haciendo la voluntad de Dios. ¿Me explico? Aquellos que están allá solos y no necesitan de nadie más. Y pensamos, esos son muy espirituales, no se juntan con la chusma. Pero si yo leo la Biblia, entiendo que ellos están mal. Jesús mismo, ¿para qué quería 12 hombres faltos de fe? Hombres de poca fe. Él hubiera dicho, nada, quítense mejor. La regué llamándolos, regresen a lo que estaban haciendo y me quito de problemas. Sin embargo, él batalló con ellos como batalla contigo y conmigo. ¿Me explico? Pero sabe que nos necesitamos los unos a los otros. Y les sembró ese pensamiento, esa visión de involucrar a otros. Tan pronto así que ellos empezaron a involucrar a otros. Y después ese grupo de 12 se convirtió en 120. Y luego otros 3,000 y 5,000 hasta que ya no se podían contar. ¿Y qué pasó? Cuando empezaron a crecer y como todos colaboraron en el compartir el evangelio, estaban volviendo media loca Jerusalén. Dice, ya han trastornado la ciudad. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Cuando tú y yo entendamos y asumamos nuestra responsabilidad, vamos a bendecir esta ciudad, esta comunidad donde Dios nos ha puesto. Pero pensamos que los mejores cristianos son aquellos que no se juntan con nadie, que son tan santos que no te voltean ni a ver, y entonces viven por allá en otro nivel, ¿verdad? Y andan sirviendo solos. Pero no,
ese mito del todólogo, el que hace todo. Yo hago todo y abro el templo y recojo las ofrendas y dirijo la alabanza. Y entonces pensamos que esa persona es muy espiritual, cuando en todo momento la palabra de Dios dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y muchos líderes, incluidos algunos pastores, nos encanta vender la imagen de que hacemos todo, sabemos todo y que sin nosotros, ¿qué sería el mundo, no? Y estamos cometiendo un error. Tenemos que involucrar a la gente. ¿Me explico? Tenemos que designar, y qué hermoso es poder reconocer los dones y los talentos. Y reconocemos en todo momento el don, el llamado de Dios y el talento que Dios ha puesto en la hermana fulana para el evangelismo y en el hermano o en el joven sutano, ¿verdad? Para la adoración, y empezamos a delegar responsabilidades. Ahora, esto es algo que nos ayuda para poder involucrar y animar a las personas en su servicio y por ende en su crecimiento espiritual. Necesitamos otras personas que nos ayuden a cumplir la obra de Dios para nuestras vidas, pero también otras personas nos necesitan a nosotros para poder cumplir la obra de Dios en sus vidas. Yo lo digo así: yo solo no puedo hacer mucho. Yo solo no puedo hacer mucho, pero tú solo tampoco puedes hacer mucho. Yo sé que tratas y quieres andar haciendo todo. Llega un momento en que te frustras, te fatigas y llegas en todo momento a una crisis relacional. No, ya la gente, ya no puedo, no soporto a la gente. ¿Por qué? Si estás fatigado, si estás desalentado, si ya cuando hablas tienes que andar regañando y criticando y haciendo, es porque estás queriendo hacer todo tú solo. ¿Me explico? Pero cuando empiezas a involucrar a otros y a moldear a otros y a delegar responsabilidades, porque luego tenemos esa tendencia, ¿no? Le damos la responsabilidad a alguien, pero ahí andamos atrás de él. Déjalo crecer, sí, obsérvalo. Pero ya, a ver, te puse aquí, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Pues no has sacado las narices de ahí y esa persona no se va a desarrollar. Si lo pusiste a cargo de un ministerio, si lo pusiste a cargo de un grupo femenil, varones o algo, déjalo. Pero si tú quieres, ya vas a hacer, pero vas a hacer lo que yo te diga, entonces no lo estás dejando desplayarse, no estás dejando que Dios verdaderamente lo use. Y en todo momento debemos reconocer, juntos podemos servir y tener un alcance de mayor bendición en esta comunidad. Y a veces pensamos, no, yo solo puedo, pastor. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado empezar a ver una nevada, que comienza una nevada? Y empieza, a varios, qué bueno, y empieza lo que le llamamos a plumear, ¿verdad? Y por ahí de repente ves un copo de nieve y dices, qué bonito, ¿verdad? Y otro copito de nieve y pues no hacen mucho impacto, pero de repente empieza a caer la nevada y se detiene el tráfico. Un copo de nieve no afecta mucho, pero ya muchos copos de nieve juntos pueden parar el tráfico. Y lo mismo es con nosotros. Qué bueno que tienes esa habilidad y ese carisma y ese don, pero a lo mejor tu impacto no es tanto si más bien hiciéramos equipo y todos pudiéramos impactar y bendecir esta ciudad. ¿Qué es lo que sucede entre semana? Entre semana la iglesia está distribuida por toda la ciudad y está en las colinas y está en Bellavista y está en La Juárez y está en La Guajardo y allá necesitamos estar haciendo impacto. Imagínate la presidenta de la femenil corriendo para impactar cada colonia de la ciudad, pues se fatiga y se desgasta, ¿verdad? O el presidente de varones, o el pastor. Imagínate, somos todos y cada uno de nosotros representantes de Dios en nuestra comunidad. Tenemos algunos hermanos en Tijuana que vienen desde Tijuana y ellos, a través de ellos, impactamos esa zona donde ellos están. Ahora, cada uno de nosotros debemos reconocer, si cada uno de nosotros podemos hacer lo que Dios nos llama a hacer, compartir el evangelio, ministrar a las personas, ayudarlas en su crecimiento, estaremos causando un impacto cada vez más importante y transformando nuestra ciudad. Así es que si tú ahorita estás sentado escuchándome y dices estoy exhausto, estoy cansado, ya nadie me ayuda, es que no has ayudado o no has enseñado a las personas a hacer su parte. Posiblemente no has dejado a las personas ayudarte y te pierdes uno de los beneficios más maravillosos de vivir la fe en comunidad. En comunidad. Y si siempre quieres dirigir y siempre quieres tener la palabra y habla alguien más y luego tú todavía tienes que aventarte otro sermón, es que no estás entendiendo cuál es el principio más importante, que es que todos y cada uno de ellos participen.
te pierdes la bendición. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ministramos en Sinaí? A través de los grupos pequeños. A través de los grupos pequeños estamos teniendo una parte de poder crecer y participar y ser de bendición en todo momento en nuestra iglesia. Ahora, en verdad, esto nos permite, cuando hacemos esto, cuando participamos y nos integramos, podemos empezar a conectarnos verdaderamente con una familia de la fe. Porque te tengo una noticia, no te quiero desanimar ni desalentar, pero puedes haber asistido a la iglesia por muchos años, sin embargo no estar conectado, no estar integrado. Ser solamente un espectador. Ahora, no te digo esto para desanimarte, no te digo esto para desanimarte, te digo para motivarte a que te integres, a que participes. Dios quiere que tú seas parte de lo que Él, no el pastor, no la femenil, no los varones, no los jóvenes. Él quiere que te integres a lo que Él está haciendo a través de esta familia de la fe. Y sabes, esa tarea nadie más la va a hacer. Esa tarea nadie más la va a hacer. Porque te diseñó a ti, te dio dones, habilidades y talentos para usarte de esa manera tan especial en esta familia de la fe. Entonces te invito para que no solamente asistas, sino te integres y te conectes. Ahora, quiero que escribas esto ahí en este punto número 2. La comunidad o la iglesia es la respuesta de Dios a la fatiga. La iglesia es la respuesta de Dios a la fatiga. Si estás fatigado espiritualmente o relacionalmente hablando, ¿verdad? Necesitas entender que no estás integrándote ni dejando que otros se integren a la comunidad de fe, porque la comunidad es la respuesta de Dios a la fatiga. Ahora, la fatiga es muy diferente al cansancio. Yo puedo notar cuando mi cuerpo está cansado. Yo puedo notar cuando mi cuerpo está cansado, ¿verdad? Pero también necesito aprender a notar cuando mi cuerpo está fatigado. ¿Cuándo sientes la fatiga? ¿Sí? O el estrés. Cuando dices a veces, pues ni hice nada porque estoy tan cansado, tan desanimado, tan desalentado. Porque eso es la fatiga. ¿Me explico? El cansancio en todo momento se cura con eso, descansar. Con recostarme un rato, o sencillamente relajarme, etcétera, etcétera, y se me quita. Pero la fatiga, puedes estar tú dormido todo el día y seguir fatigado, porque la fatiga es algo emocional. Y muchas personas hoy día no entienden esa diferencia. Entonces, la comunidad es la respuesta, o la iglesia es la respuesta de Dios a la fatiga. Y sabes, esto es algo muy sencillo. Dios no pretende que tú hicieras todas las cosas solo, ni nunca va a pretender que tú hagas todas las cosas solo. Necesitamos involucrarnos y ser partícipes de lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque juntos hacemos mucho más. Yo recuerdo, yo creo que en los 90s, donde llamó la atención a la comunidad norteamericana la vida de los Amish o de los menonitas. ¿Y saben qué llamó la atención de ellos? Hasta hicieron un programa, creo que fue NBC que sacó un programa de la vida de los menonitas. ¿Y saben qué les llamaba la atención? Y a lo mejor pudiste, o quizás tú pudiste ver este programa. Y era que ellos en todo momento hacían todo en comunidad. Y entonces decían, vamos a ir a construir el establo de fulano de tal. Y entonces empezaba la mañana y las señoras llevaban todo lo que era la comida, y mientras ponían las mesas y partían las sandías y preparaban los sándwiches o la carne o lo que sea, los hombres empezaban a armar el establo. Y para mediodía, entre toda la comunidad ya había armado el establo de fulano de tal. Y para la otra semana toca ayudar a fulano de tal a techar su techo. Y lo hacían. Y esto es algo que debemos entender, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos como comunidad, que nos ayudemos los unos a los otros. Todos nos presentamos y no somos espectadores, sino partícipes en la obra de lo que Dios está haciendo en la comunidad, en los grupos pequeños, etcétera, etcétera. Esto es lo que la Biblia dice en Gálatas 6:10. Léelo conmigo. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que, y ahí puse un paréntesis, a los especiales, a los que me caen bien, a los que están cerca de mí. No, ¿verdad? A todos. Sí, a toda la familia de la fe. Especialmente a los de la familia de la fe. Yo tengo una responsabilidad, ¿sí? Yo tengo una responsabilidad contigo. Yo no puedo ser candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Me explico? Hay que tener mucho cuidado y tienes que orar por tu pastor, porque de repente tenemos la tentación de andar allá llenando plataformas, ¿verdad? Y allá andan por todos lados, por todo el mundo. Y el pastor ya anda en Colombia, y qué bueno, pero la iglesia
carente de una administración. ¿Me explico? Entonces yo no estoy diciendo que no atiendas algún llamado, que vas a algún lado, a alguna otra conferencia, pero primero son los de la familia de la fe, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué te serviría a ti tener la mamá más famosa del mundo si ni de comer te da? ¿De qué te serviría tener un papá influencer si ni para los tenis te da? Tú quieres en todo momento, ¿verdad?, que las necesidades básicas se atiendan. Entonces necesito una iglesia que camine conmigo, pero también necesito una iglesia que trabaje conmigo. ¿Para qué? Para poder hacer la obra que Dios nos llamó a hacer. Y cuando empezamos a servir juntos, nos damos cuenta verdaderamente cómo empezamos a transformar esta comunidad. A mí me encanta cuando de repente alguien dice, oigan, ahí hay una ancianita en la colonia, ¿no podrán los jóvenes a irle a barrer la banqueta? O los varones a arreglarle con el techo. ¿Y cómo te sientes después de realizar una obra así? Te sientes en todo momento contento de haber podido ser útil para tu comunidad. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Él quiere que nosotros nos bendigamos los unos a los otros, atendiendo en todo momento el apoyo. Ahora, la mejor bendición que podemos darle a las personas es poner a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Yo te lo digo, de repente la iglesia también se pierde, porque podemos llenarle el estómago a la gente, pero mandarlos bien llenitos al infierno. Podemos abrigarlos, y no te estoy diciendo que esto está mal, pero nosotros, esas solamente son plataformas, son en todo momento puentes para que nosotros les prediquemos el evangelio, porque los puedes traer bien abrigados o bien calzaditos, y así se van a ir al infierno, bien abrigaditos y bien calzaditos. Y hay que tener cuidado porque no somos una agencia de beneficencia. Aunque hacemos labores de beneficencia a la comunidad, no somos una agencia de beneficencia. Somos personas, hijos de Dios, que predican las buenas nuevas de salvación. ¿Me explico? También hay que entenderlo en respecto de lo que es la educación. Qué bueno que nos educamos en teología, en esto, en lo otro, pero lo más importante es no tener y desarrollar teólogos, sino es tener hijos de Dios comprometidos con hacer la voluntad de Dios. Entonces, así como necesito una iglesia que camine conmigo, necesito una iglesia que trabaje junto conmigo para poder hacer la obra que Dios me llamó a hacer. Pero número 3, necesito una iglesia, ¿para qué? Para que me cuiden. Necesito una iglesia o necesito a otros para que me cuiden. Esto es bien importante. Qué bueno que caminas conmigo, qué bueno que trabajas conmigo, pero la pregunta es, ¿nos estamos cuidando los unos a los otros? Veamos este punto. No solamente quiero que camines conmigo, no solamente quiero que trabajes conmigo, los necesito para que me cuiden y ustedes me necesitan para que los cuide. En otras palabras, necesito gente en mi vida que me advierta de las trampas y engaños de Satanás y me defienda y me proteja y me ayude a no salirme del camino, a no desviarme, porque eso es bien fácil, ¿sabes? La tentación de Satanás para un hijo de Dios no son las cosas malas. Si tú tienes ya un tiempo en la vida cristiana, la lucha contra el enemigo no es entre lo bueno y lo malo. Grábate bien esto que te voy a decir. Cuando tú eres un cristiano recién convertido, cuando eres un bebé en la fe, tu lucha estará entre lo bueno y lo malo. ¿Será bueno esto? ¿Será malo? Y esa es la lucha. Pero el cristiano ya comprometido, maduro, su lucha no es entre lo bueno y lo malo. ¿Sabías eso? Su lucha es entre lo bueno y lo mejor. Porque ahí es donde ataca Satanás. No, esto no tiene nada de malo, mira, estás sirviendo a la gente y todo eso, así es que no tiene nada de malo. Estás atendiendo a tu familia y empieza a desviarte del plan de Dios porque te guía hacia lo bueno y te pierdes de lo mejor. Y esto es materia para otro sermón, pero tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos protegemos a los unos a los otros para no salirnos del camino. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Filipenses 2:4, mira. Léelo conmigo. Filipenses 2:4 dice, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Si tú solamente buscas el bien para ti mismo, te conviertes en una persona egoísta y empiezas a crear conflictos, sea en tu familia. Voy a empezar con el aspecto de la familia. Imagínate, el padre dice, trabajo duro, yo tengo derecho para que mis tardes yo la pase con mis amigos y me vaya al béisbol o al boliche o a donde yo quiera. Es mi vida y también tengo derecho. Y entonces, si empieza a buscar su propio bien, ¿sabes? Esa familia va a ir en picada.
Aún sea en la casa viendo la televisión y no poniéndola, y luego la mamá, perdón, pero coopera, no molesten a su papá. Pobres niños necesitan un abrazo del papá y no pueden ni acercársele porque el Dios del hogar está descansando. En eso terminamos a veces. ¿Me explico? Idolatrándote al papá. Y es el que les da de comer. Y perdóname, pero el que da de comer es Dios. Y te da la fuerza, la sabiduría y la capacidad para poder producir. Y te usa para bendición en todo momento de tu familia. ¿Me explico? Pero tienes que entender esto. Pero si buscas el bien para ti mismo, estás siendo egoísta y vas a crear, tarde o temprano, tu familia se va a destruir. ¿Por qué? Porque el papá anda buscando su propio bien y la mamá su propio bien y los hijos, pues no se diga, aprendieron muy bien de los padres y aquello se convierte en un infierno. Pero cuando la prioridad número uno se convierte el bien para los demás, entonces el papá hace sacrificios y la mamá, ¿qué hace? Sacrificios. ¿Y los hijos qué hacen? Sacrificios. Todo en pro o en bien de la familia, de la armonía, del amor, del cariño, de la aceptación. ¿Me explico? Y entonces aquello empieza a florecer y tu hogar se convierte, de haber sido un infierno, se convierte en un pedazo del cielo. Porque nadie quiere correr a un infierno, ¿verdad que no? Entonces está la casa ahí y los hijos, no me invitas a tu casa, diciéndole al amiguito, o por lo menos al parque y andan por todo porque no quieren llegar al infierno de su casa. Pero cuando tu casa es un pedazo de cielo, no hombre, los hijos no los distraen nada más. ¿A dónde vas? A mi casa y nadie me va a impedir que llegue porque ahí me siento seguro, amado, aceptado, bendecido, retado, me enseñan a servir, sirvo a otros y me necesitan. Así es que ahí se ven. Yo por eso no concibo a hombres, y perdón que te lo diga tan claro si es tu caso, pero tengo que hablarte con el corazón. A hombres que terminan el trabajo y prefieren ver a 7, 8 bigotones feos, horribles igual que él, en vez de correr a ver a la amada. Y solo terminó el trabajo a las 7 y son las 10 de la noche, allá están caguameando. O tondeando, porque a veces puede ser que ya las caguamas ni les alcanza. Y dices, ¿qué hacen aquí? Váyanse a atender a sus mujeres, a atender a sus hijos. ¿Me explico? Necesitamos entender eso. Pero cuando buscas lo tuyo, entonces estás creando conflicto y división. Es bueno que pensemos en los demás, en los de todos. De eso se trata la familia y de lo mismo se trata la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han visto los carteles de seguridad vecinal? A veces en la Juárez, a veces en las colinas pasas y de repente ves un cartelón ahí que dice, vecinos vigilando esta cuadra, ¿verdad? Y no te digo lo que más ponen, a veces ponen, y nomás que te atapremos y te linchamos, pero bueno, ahí que te agarremos, ¿verdad? Pero esto implica comunidad. Pero qué triste porque así debería de ser toda la comunidad de Tecate, pero pues hay conflictos y no, pues cada quien atienda su casa, ¿verdad? Y le están robando al vecino y no te metas, ¿verdad? No le llames a la patrulla, claro, llámale, pero cuando ya ves un letrero que la comunidad se puso de acuerdo, cuando menos para la vigilancia, tú dices, mira qué bueno que hay armonía en ese aspecto en esta comunidad, ¿cierto o no es cierto? Y si eres parte de esa comunidad, te sientes seguro. Te pregunto algo más personal y más directo. ¿Alguna vez has salido de vacaciones y antes de irte le pediste a algún familiar o algún vecino que cuidara tu casa? Vecina, por favor, ahí le encargo el changarro porque vamos de vacaciones, ¿verdad? No se preocupe vecina, y allá media semana, oiga vecina, ya no hombre muy mal encarado, ¿verdad? Allá anda queriendo meter, no, es mi hermano que le pedí que fuera a darle de comer a los chuchos. Ay, perdón, pero no está tan mal encarado, no, era broma. Ya la vecina se anda metiendo en problemas, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahí está. Probablemente le has pedido a alguien, familiar, amigo, conocido, cuidar tus cosas. ¿Sí? Ahora quiero hacerte una pregunta muy espiritual. ¿A quién le has pedido que cuide tu alma? ¿No vale eso más que tu casa? ¿No estarías dispuesto a dar tu casa por tu alma? ¿No estarías dispuesto? ¿Qué vale más, tu auto o tu alma? ¿Me explico? Qué tremendo que si estamos muy preocupados por las cosas materiales y andamos muy preocupados por cuidar el teléfono, que no nos extravíe, que no nos robe. Y el alma, bien, gracias. A la buena de Dios, necesitamos pedirle a alguien, cuídame y déjame cuidarte. A esto se le llama discipulado, a esto se llama mentoreo. Personas que te van a decir, ¿ya leíste la Biblia? Sí, y ya la estás poniendo en práctica. ¿La memorizaste?
¿Estás en todo momento aprendiendo a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice? ¿O te estás haciendo tus propias ideas de la palabra de Dios? Porque hay mucha gente que se hace sus propias ideas y quieren vivir la fe a su manera. La pregunta es, ¿dónde dice eso la Biblia? Ahí es el punto. No importa lo que creo. Me explico, en una ocasión le preguntaban a un pastor, ¿qué piensa usted de esto y esto y esto y otro? Y él dijo, lo que yo piense sale sobrando. La Biblia dice esto, esto y esto. Este es el punto más importante. ¿Le has pedido a alguien? Porque tu alma es más importante que tus cosas y posiblemente alguien cuide tus cosas y hasta tengas cámaras de seguridad, pero ¿quién está cuidando tu alma? Necesitamos los unos a los otros, nos necesitamos los unos a los otros para cuidarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todos, absolutamente todos, tenemos puntos ciegos. Tenemos puntos ciegos que no podemos ver. Algunos ya tenemos tantos puntos ciegos que ya no vemos nada. ¿Me explico? Todo el mundo, incluyéndote a ti y a mí, tenemos puntos ciegos. Yo jamás me voy a dar cuenta, si soy el único que maneja mi carro, ¿verdad? Nunca me voy a dar cuenta que uno de los focos traseros están fundidos. Hasta que alguien me dice, oye, pastor, te vi el otro día y vi que frenaste y el foco izquierdo no prendió. Ay, no te vayan a multar. Y yo, ay, gracias, porque si no, nunca me hubiera dado cuenta. Si alguien no te dice, ahí te encargo el cilantrazo en el diente, nunca te vas a dar cuenta. Hasta que alguien te dice, traes un cilantro en el diente, ¿me explico? Varones, porque las mujeres pues no le saben, pero en la escuela, ¿te acuerdas en la primaria? ¿Quieres galleta? Algunos varones no les tocó, ¿verdad? No. Abróchate la baragueta. Tú no te dabas cuenta hasta que alguien te decía, amigo, traes desabrochada la baragueta, ¿verdad? ¿Me explico? O, qué bueno por esas amigas, hermana, que te dicen, se te enredó la falda en el short. Ay, gracias, amiga, me salvaste la vida. Hay cosas que tú no puedes ver. Y si no hay alguien que te cuida, perdóname, pero vas a hacer el ridículo. Y espiritualmente tenemos que tener mucho cuidado. Necesitamos a otros para que nos ayudemos los unos a los otros para evitar andar haciendo el ridículo. ¿Me explico? Porque hay muchas cosas que nosotros decimos, ¿qué tiene de malo? Y voy a ser muy directo con los jóvenes. Empezamos con el, ¿qué tiene de malo que tenga una novia no cristiana? La voy a evangelizar. Ándale, y te ganó y ella te evangelizó, pero para otro lado. Y el joven, pues ya lo evangelizó la novia, ¿verdad? Y ya está comprometido con el antro todos los fines de semana. ¿Me explico? Pues qué tremendo. Mira lo que dice Hebreos 13:1. En esta versión dice, no dejen, está en tu bosquejo, no dejen de preocuparse los unos por los otros como seguidores de Cristo, ¿qué son? ¿Qué pasa si yo dejo de preocuparme por tu espiritualidad o tú te dejas de preocupar por mi espiritualidad? Pues quién sabe dónde terminaríamos. ¿Quién sabe dónde terminaríamos? Entonces dale gracias a Dios por esa persona que te dice, ¿por qué no has ido a la iglesia? ¿Estás leyendo tu Biblia? Yo sé que a veces incomoda, ocúpate de tu salvación, déjame en paz. Pero esa es una persona que te ama. Quien no te ama, dice, pues haz lo que quieras con tu vida. Haz de tu vida un papalote y vuélala con cualquier viento. Porque esa persona no le invierte. ¿Ya viste, chavo? Que haga lo que quiera, ni mi hijo es. ¿Me explico? Pero cuando nos amamos y vivimos, somos hermanos en Cristo. Todos somos hijos de Dios. Y entonces necesitamos animarnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Nota que dice, no dejen de preocuparse, no dejen de preocuparse. En este verso, en esta versión de Palabra de Dios para Todos, dice, así que síganse tratándose unos a otros con amor. Yo jamás puedo decir que te amo si no me preocupo y ocupo por ti. Porque a quien no amo, no me interesa. Entonces, si tú has en todo momento recibido una llamada en tu cumpleaños, alguien se preocupa por ti. Si has recibido una oración en la semana porque la iglesia está orando por ti, es porque la iglesia te ama. Son acciones, no bonitas palabras, son acciones que nos llevan. Ya estás en un grupo pequeño, constantemente te invito y te animo para que te integres a un grupo pequeño donde puedas aprender a estudiar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a ministrar a otros, a crecer en tu fe. ¿Sí? Ahora, para poder ocuparnos los unos de los otros, para tratarnos unos con otros, a otros con amor, necesitamos estar vigilantes. Y notar y decir, hoy la hermana fulana vino muy triste. Hermana, ¿qué está pasando? ¿Me explico? El hermano sutano vino medio decaído. Hermano, ¿qué está pasando? No, pues que estoy batallando con la enfermedad. Déjeme orar por usted. Qué hermoso es poder ver a los hermanos orando los unos por los otros. Y tenemos que estar atentos, vigilantes. ¿Me explico?
Estamos en guerra, una guerra espiritual. Y en la guerra, hasta donde yo sé, los soldados tienen que estar vigilantes. Si todos en todo momento se durmieran o se fueran de fiesta, pues el enemigo rápidamente les ganaría. ¿Ahora entiendes por qué a veces la iglesia está siendo derrotada? Porque todos andamos de fiesta o andamos dormidos y el enemigo está haciendo estragos y ya se comió al hermano y a la hermana y aquel hermano, pues quién sabe, ya se... Y luego nosotros atacamos al hermano. Mira, hay una historia que quiero platicarte que está muy interesante. La contaba Spurgeon. Y Spurgeon en todo momento platicaba acerca de un cazador, granjero cazador, que todas las mañanas salía a cazar y con su rifle y regresaba, y de ley, siempre que regresaba volteaba hacia el gallinero para ver si todo estaba en orden y ya se metía a preparar las presas que había conseguido. Y en una ocasión salió a cazar y consiguió un par de conejos y venía con sus conejos muy contento y con su rifle y se paró como siempre porque ya era religiosamente un ritual, y entonces volteó a ver hacia el gallinero y no ve que un coyote sale con una gallina en el hocico. ¡Ay!, dijo, y agarró el rifle y apuntó y dijo, ¡ay, ay, ay! ¡Pah! Y ¡prum!, volaron las plumas. No le tiró al coyote, le tiró a la gallina y luego dijo, por tonta. ¿Para qué se deja agarrar? Y muchos cristianos estamos como ese granjero cazador. Andamos atacando a otros hermanos en vez de atacar al enemigo. ¿Me explico? Ay, el hermano ahí anda, está siendo presa del enemigo. Adviértelo y sálvalo de las fauces del enemigo. No le digas por tonto. ¿Para qué se deja? Si es cristiano de muchos años, ¿cómo se le ocurre? Somos una iglesia que restaura, que acepta y que ama. ¿Me explico? Aquel hermano no hace nada, ¡pah!, por tonto. Y aquel, ¡pah!, por tonto. Y allá andamos matando a los hermanos en vez de atacar al coyote. Y el coyote sigue haciendo estragos. Mira, hay algo bien interesante, y eso saben, lo dicen los que saben. Dicen que el lobo, cuando ataca el rebaño, no se va a subir una presa directamente. Primero en su estrategia da 3, 4 pasadas, 5 pasadas, porque cuando hace eso, lo que hace es que se alborota el rebaño y se asusta, y entonces empiezan a dispersar. Y ya cuando hizo 3, 4 pasadas y el rebaño está bien dispersado, observa dónde están los débiles o los pequeños y sobre eso se va. Y tú y yo, por tontos. Luchemos en amor los unos por los otros. Seamos vigilantes y atentos por nuestros hermanos. Ahora, nosotros hemos aprendido esto de la vigilancia y de estar alertas desde el 11 de septiembre. Ahí el mundo cambió. Y ese Tecate donde directito ibas a la línea, ¿te acuerdas de la vieja línea? Ni hacías fila, directito ibas. Y luego llegabas y el guardia, ¿a dónde vas, San Diego? Ni te volteaba a ver, pásele. Podrías ir sin pasaporte y pasar porque ni te volteaba a ver el guardia. Y de repente, pues si ya eras conocido, pues menos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese Tecate? Pero después del 9/11 se acabó. Y luego en los aeropuertos estaba fea la cosa. Solamente tenías que irte con ya no 2 horas, 3, 4 horas, porque se hacían unas filototas en las revisiones. Porque el mundo, no solamente Estados Unidos, el mundo aprendió a estar vigilante. Y estabas tú en la filotota, así como las de la gasolina de la semana. Dijo una persona por ahí estuve 2 horas pensando que era para cruzar la línea y luego después me di cuenta que era para la gasolina. Me equivoqué de fila. ¿Me explico? Y ahí está, y te escaneaban, hasta el teléfono te revisaban. ¿Por qué? Porque había terroristas que querían hacernos daño. Y eran reales. Pero sabes que hay alguien más peligroso que Osama Bin Laden. De hecho, Bin Laden ya le tuvo que ir a rendir cuentas a Dios. ¿Me explico? Y hay, escúchalo bien, un enemigo peor que Hamas o que cualquier otro grupo terrorista, y es Satanás. Y es un enemigo peligroso, mucho más sabio que los terroristas del mundo. Y el plan de Satanás es arruinarte tu vida. Tú todavía ni te despiertas y él ya está haciendo planes de cómo meterte zancadilla, de cómo hacerte caer. A eso se dedica él. ¿Te ha pasado que tú andas en otras cosas y de repente llegas y dices, ay, ya los ladrones ya me robaron? Y dices, ¿cómo le hacen? Pues que a ellos se dedican a ver cómo tú te descuidas para robarte. Tú andas en otras cosas, pero ellos, y Satanás así está, anda buscando, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir.
Eso es lo que Jesús advirtió acerca de Satanás. Y Él está planeando tu caída cada día, cada mañana. Te lo dije incluso antes de que tú te despiertes. Él está pensando cómo vencerte con tus propias tentaciones, con tus propias pruebas, con tus propios puntos muertos, con tus enojos, tus corajes. Y cómo alentar eso para que tú caigas. Y caigas, y caigas, y caigas. Y muchas veces triunfa. Y vemos a muchos cristianos que en vez de estar viviendo en triunfo y de victoria en victoria, andan mordiendo el suelo. ¿Sí? Porque le dieron cabida al diablo y ya trae el matrimonio patas para arriba. Y la paternidad patas para arriba. Porque a ese, si le das cabida, no hombre, no se va a conformar con dañarte a ti. Quiere acabar tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu salud. Y una tras otra anda viendo cómo destruirte. Pero por eso el Señor te pone en una familia de la fe, porque Él te cuida a través de los hermanos. Me encanta en todo momento cuando voy a la Biblia y en Hechos encuentro que Pedro fue arrestado. ¿Y qué quería hacer Herodes con él? ¿Qué quería hacer con él? Matarlo. ¿Y qué hizo la iglesia? Oró por él. Y la iglesia de Hechos era como nosotros, ¿no? Oraban, pero no creían en los milagros, porque llegó Pedro a tocar a la puerta y a la Biblia del Señor y no es Pedro, es su espíritu. Está como muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero Dios en todo momento hace milagros. Entonces tenemos que orar. Por eso tenemos la costumbre de orar por una familia cada semana y orar todos los días y orar y orar y orar, porque mucha oración, mucha victoria. Poca oración, poca victoria. Si no estás orando, estás confiando en tus propias fuerzas. Orar es pedir la ayuda de Dios. Yo te lo dije el domingo pasado, aun cuando te estés abrochando las cintas, ponte a orar, porque te estás abrochando la cinta y ya estás pensando en una maldad, no te hagas. Bueno, está bien, lo digo por mí, pues. Ustedes son más santos que yo. ¿No es cierto? Ya estás en todo momento comiendo y hasta se te olvida orar y ya andas pensando maldades, ¿verdad? Ese primo, a ver, ¿cómo me desquito? Pues no, por eso, Señor, santifica no solamente los alimentos, santifica mi corazón, mi visión, mis pensamientos. Ya pegué en el clavo, ¿verdad? Algunos. Entonces, ahí está, Satanás tiene un arsenal de tus malos hábitos, de tus heridas, de tus rencores, de tus problemas, de tus derrotas. Y lo único que quiere es desalentarte y arrastrarte. Es lo interesante, ¿no? ¿Sabes qué va a usar como peso para hundirte Satanás? Tus propias debilidades. Por eso entrégaselas al Señor. Entrégaselas al Señor. Dile, Señor, aquí está mi debilidad. Aquí está, si mi debilidad son las faldas, Señor, aquí te entrego mi debilidad. Porque si no, el Satanás me la va a usar para desviarme. Si tu debilidad es la falta de honestidad y no sabes manejar dinero, no te nombres tesorero de nada. Pero ahí andas de acomedido y Satanás dice, bien, me hiciste caso. Y Dios te dice, no te metas ahí, tú sabes que estás batallando con eso. ¿Me explico? ¿Dónde andabas? Es que le fui a ayudar a la secretaria, mi amor. No, pues mejor manda a otra mujer que le ayude. ¿Me explico? Pero el Satanás te va a querer arrastrar al fondo con tu propio peso. ¿Sí? Ahora, lo peor es que tratamos de combatirlo solo. Necesitamos buscar un mentor, una persona al que le encomendemos el cuidado de nuestra alma, ¿verdad? Hermano, ora por mí, porque fíjate que estoy teniendo problemas en el trabajo, ¿verdad? Porque pues ahí está la tentación de que haga mala información y dé malos datos y pues no, yo soy cristiano y no puedo hacer eso. Ora por mí y ya para que, hermano, ¿cómo vamos? ¿Estás sosteniendo? No, pues ya caí. No, pues vamos a ir con el pastor y vamos a orar y tenemos que hacer, cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos el apoyo de otros para que nos ayuden a resistir la tentación y otros nos necesitan para que nosotros les ayudemos a resistir la tentación. De eso se trata la familia de la fe. La mayoría de los programas en esta iglesia están enfocados a fortalecer tu fe, sea evangelismo explosivo niños, sea remendando el alma, ¿verdad? Todos estos programas tienen como propósito ir fortaleciendo tu fe. Grupos pequeños no son un capricho del pastor. Son herramientas, programas y métodos que te van a ir fortaleciendo y ayudando. A mí me encanta escuchar hermanos que tomaron remendando el alma, que ahora son apoyo espiritual los unos para los otros. Hermanas que a lo mejor ni se conocían, pero se dieron cuenta que traían la misma lucha. Y ahora se apoyan en oración. ¿Me explico?
Y es hermoso cuando algunos de ellos dicen, ya abrimos un grupo pequeño y nos estamos ministrando en el nombre del Señor y estamos ministrando a otras personas que tienen esa misma necesidad. Y tú piensas que es un capricho de la hermana Febe. ¿Me explico? Son programas de apoyo y ahí hay muchos jóvenes, varones. Qué hermoso es cuando nos reunimos y nos apoyamos los unos a los otros y abrimos nuestro corazón y tenemos ese grupo pequeño donde podemos hablar con la verdad. No es fácil, al principio pues todavía tratamos de ponernos máscaras, pero después cuando se da el ambiente, entonces nos quitamos las máscaras. Algunos se van mejor y no se quitan la máscara, ¿verdad? Pero siguen viniendo y hay que seguir orando por ellos. Mira lo que dice Eclesiastés 4:12, dice, y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. Y tres son aún mejores, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. ¿Me explico? Y fíjate que muchos de nosotros lo tomamos este pasaje como para el matrimonio y más, y la tercer hilo, ¿quién decimos que es? Dios. Pero realmente aquí está hablando de la familia, de la comunidad. Y está hablando de personas. 2 es bueno, y si son 3 y 4, pues mucho mejor. ¿Te ha tocado cargar algo pesado? Pues tú no dices, 2 podemos. No, dice, entre más mejor. ¿Me explico? Y entre más, mejor. Déjame preguntarte algo personal. ¿Hay alguien protegiendo tu espalda espiritualmente hablando? O sea, ¿alguien te está cuidando espiritualmente? Aparte de tu pastor, tú necesitas tener a alguien que te cuide la espalda espiritualmente hablando. A lo mejor dices, es que yo ni siquiera tengo Biblia. Te va a motivar para que compres una Biblia y empieces a estudiarla, a escuchar directamente la voz de Dios. Qué bueno que escuchas la palabra de Dios en los labios del pastor, pero tienes que ser como un cristiano de Berea. A los cristianos de Berea, ¿sabes quién les predicó? Pablo. Pero aún así, escudriñaban todos los días las escrituras para ver si las cosas eran así. Pues será muy Pablo, dijeron, pero queremos ver si lo que está enseñando Pablo es lo que la palabra de Dios dice. Pues será muy el pastor Isaí, pero hable la palabra y estúdiala para ver si lo que está diciendo el pastor es realmente lo que la Biblia dice. Esto es importante. ¿Sabes? Nadie, espiritualmente hablando, nadie más te va a cuidar la espalda, más que la familia de la fe, tu iglesia, tu pastor. En el trabajo nadie te va a cuidar. Al contrario, algunos van a decir que caiga porque así me quedo con su puesto. Que falle porque así me dan su salario. ¿Me explico? Nadie en el trabajo lo va a hacer, en la escuela menos. Nadie lo está haciendo. El gobierno no te va a cuidar la espalda hablando espiritualmente. No se la cuidan ni ellos. ¿Qué le pasó a Colosio? No le cuidaron la espalda. ¿Me explico? Entonces no esperes que nadie más. ¿Sí? Tus vecinos te van a cuidar el carro y la casa y te van a avisar si ven que alguien se está trepando por la barda, pero también no le van a decir, oiga vecino, pues no está bien que ande con la vecina. Pues no, ¿verdad? Ellos dicen, allá su vida. ¿Me explico? Entonces necesitamos cuidarnos los unos a los otros y prevenirnos. No te metas ahí. Joven, no andes allá, no te juntes con estas compañías porque te van a alejar. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso dice la Biblia. ¿Me explico? ¿Qué hacen los salvavidas? Los salvavidas advierten, no vayas a nadar solo, porque si algo te pasa, nadie se va a dar cuenta. ¿Me explico? Entonces, tanto así que donde no hay salvavidas, ponen un letrerote que dice, no nade solo, no hay salvavidas, cuídense los unos a los otros, porque si sale al océano solo, pues corre el riesgo, ¿verdad? De que si se ahoga, ni quien lo reclame, ¿verdad? Debemos llevar siempre en el caminar de la vida cristiano un socio, un compañero, un mentor, un discipulador, porque juntos somos mejores. Anota esto en este punto. La comunidad o la iglesia es la respuesta de Dios a la derrota. La comunidad o la iglesia es la respuesta de Dios a la derrota. ¿Qué significa esto? Mira, si tú dices, es que sigo cayendo en lo mismo, si son faldas, si son economía, si son honestidad, y sigues cayendo una y otra vez, es porque no estás buscando verdaderamente ayuda espiritual. Quieres hacerlo a tu manera. Cuando verdaderamente buscas a otros creyentes y otros van a estar de ti, y créeme, Dios te va a sacar de ahí con la ayuda de otros creyentes. Por eso la Biblia dice, confiésense sus pecados unos a otros, para que no sean tentados. Cuando tú rindes cuentas, pecas menos. Cuando rindes cuentas, pecas. Cuando no le rindes cuentas a nadie, tú dices, nadie se da cuenta. Pues primero Dios se da cuenta, tú lo sabes y con quien estás pecando también lo sabe. Y ya son 3. Y tarde o temprano a alguno se le va a chispotear. ¿Me explico? Y va a salir a la luz el pecado.
Por eso dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Me explico? Mira, la iglesia es la respuesta de Dios a la derrota. ¿Quieres vivir en victoria? Intégrate firmemente a una iglesia y diles, yo quiero que ustedes, o los hago responsables de mi vida y de mi salud espiritual, y me hago responsable de cuidar su vida y salud espiritual. Y yo sé que al principio cuesta cuando tú te abres con alguien y luego te ve y te dice, oye, hermano, me dijiste que estabas tratando y ya vi estacionado tu carro ahí enfrente donde no debía. ¿Qué te metes? Y molesta, pero a la larga te vas a dar cuenta que eso bendice y entonces, primero vas a esconder el carro. Porque así somos. Pero mi hermano, ¿qué pasó? Sinceramente, delante de Dios, pues sí, y empieza, vamos a orar y vamos a sacar demonios y a sacudir, ¿verdad? Y en todo momento empezamos a apoyarnos y ya cuando empiezas a tener que rendir cuentas, ya no solamente vas a esconder el carro, sino vas a tratar de alejarte de ahí, porque el próximo domingo te van a preguntar, ¿fuiste? De veras, sé sincero, Dios lo sabe y tú lo sabes, ¿fuiste? Y entonces dices, pues sí, pero ya el otro domingo, no, pues ya no fui porque sabía que me ibas a preguntar. Y empiezas a vencer en el nombre del Señor, créemelo. Pero el solo, ni quien le rinda cuentas, sigue haciendo desfiguros por todos lados. Eclesiastés 4:10, mira, si uno cae, ¿qué dice? El otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Y aquí no solamente está hablando de caer en el suelo, está hablando de caer en pecado. Y entonces está alguien para decirte, hey, ¿a dónde vas? Y pelea por tu alma contra el mismísimo Satanás. Esos son guerreros de oración, guerreros espirituales. Y créeme, tú necesitas uno en tu vida. Alguien que le pelea al diablo tu alma. Porque el diablo anda como un león rugiente. Ahora, la salvación, la verdadera salvación no se pierde, ¿eh? Pero salvación no es haber levantado la mano en una campaña ya en 1978. Yo te voy a decir algo respecto a lo que enseña la Biblia, porque eso de levantar la mano en la campaña y luego vivir como me da la gana, eso no es salvación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un diario proceso de entregarle mi vida a Dios e irme apartando del pecado de tal manera que la Escritura se cumple cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo viene a ser hecho nuevo. Con todo respeto lo digo y me incluyo yo. Si yo recibí a Cristo en el 1970 y 20 años han pasado y sigo siendo el mismo Marbaján, Dios no está en mí. Seré religioso, seré asistente de una congregación, lo que tú quieras. Pero si estoy en Cristo, en 5 años o en menos o en 3 años, yo debo haber cambiado. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo viene a ser hecho nuevo. ¿Sí? Y el próximo domingo vamos a ver 2 más. ¿Te parece bien? Esto está interesante y tenemos que irlo poco a poco, asimilando. 2 cosas te llevas hoy, que ya son 3 con la del domingo pasado. Necesito ayuda espiritual porque necesito que otros caminen conmigo. Necesito que otros trabajen conmigo. Necesito que otros me cuiden como yo cuido a otros. ¿Está hablando Dios a tu vida? Yo quiero invitarte para que tú reflexiones en esto y le digas, Señor, yo ya no quiero solamente ser un espectador en tu familia. Quiero integrarme plenamente. Quiero cuidar a otros y quiero que otros me cuiden. Quiero que mi matrimonio sea cuidado por mi iglesia y yo cuidar a otros matrimonios en mi iglesia. Yo quiero que mis hijos sean cuidados en mi iglesia, pero yo también quiero cuidar a otros hijos en la iglesia. ¡Qué hermoso! Esto se bendice de tal manera que podemos cuidar a otros que están sirviendo a Dios en el otro lado del mundo, ¿verdad? Nuestros misioneros en África aquí están. Y la iglesia les cuida, ellos en Tanzania, y oramos por ellos, y esto es una bendición. Esto es la familia de la fe. Y tú te podrás ir como misionero a India o a Tanzania o a otro lugar y la iglesia te tiene que seguir cuidando porque estamos haciendo un compromiso de cuidarnos los unos a los otros, de trabajar juntos. Aunque a veces ellos hacen más trabajo que nosotros en Tanzania, porque nosotros lo hacemos aquí también en Tecate, ¿verdad? No sean así. ¿Me explico? Pero qué hermoso es poder ver cómo la iglesia juntos hacemos muchas cosas, ¿verdad? Y no solamente esa iglesia, varias iglesias apoyamos de tal manera que vamos adelante en triunfo, en victoria y en poder para la gloria de Dios. ¿Quieres ser parte de eso? Ponte de pie y dile, Señor, me integro para la gloria de Dios.
Quiero cuidar a otros y que otros me cuiden. Quiero trabajar con otros y que otros trabajen conmigo. Quiero que otros caminen conmigo y yo caminar con ellos. Porque hay mucho todavía por recorrer. Y que podamos seguir haciéndolo allá en el cielo. Amén. Padre, gracias por esta comunidad de fe. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de los que aquí están. Un trabajo que nadie, ninguno de los que aquí estamos, incluyéndome a mí, lo podríamos hacer solo, ni tener el impacto que estamos teniendo si no lo hacemos juntos. Perdónanos porque a veces trabajamos muy egoístamente o individualistamente, bendito Dios, y queremos hacerlo en comunidad, porque el poder de Dios se manifiesta en la comunidad. Tú no quieres ni cristianos ni pastores estrellas. Tú quieres iglesias que brillan para tu gloria, que hacen tu voluntad desde el corazón de Baja California hasta lo último de la tierra. Cumpliendo la máxima tarea es poner a Cristo y su salvación en el corazón de los hombres. Señor, ayúdanos, Padre, a integrarnos plenamente, a sentirnos amados, aceptados, integrados y poder ser de bendición como somos bendecidos en esta comunidad. A ti sea honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te amo, te abrazo en el Señor. Vamos adelante en el nombre de Jesús.